La salud integrativa está transformando la práctica clínica. Descubre las bondades de la auriculoterapia. Dirigido por Doctora Carolina Quintero Daza, médico cirujano especialista en terapias alternativas, magíster en medicina alternativa. Vamos a hablar hoy de auriculoterapia. Mi nombre es Carolina Quintero Daza, yo soy médico cirujano, soy especialista en terapias alternativas y magíster en medicina alternativa, sintergética de la IS de España y con otros cursos de formación en terapias alternativas y medicina alternativa. Y llevo más de 20 años en este campo, tanto en la parte de formación como docente también. Llevo una experiencia amplia, empecé en el 2006 como docente de una universidad que ofrecía una especialización en terapias alternativas. Y ahora pues estoy acá en la Unipaes en educación continua. Entonces, para comenzar, nos preguntamos pues qué es la auriculoterapia. A veces tenemos ideas de lo que puede ser, pero es importante clarificar ciertos términos. Entonces podemos decir que la auriculoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual nosotros hacemos un estímulo en la parte externa de la oreja para poder aliviar, mejorar o complementar tratamientos que estén en diferentes partes del cuerpo. Es decir, vamos a utilizar la oreja como zona refleja que nos permite un estímulo a distancia. ¿Y esto cómo ocurre? Pues a través del sistema nervioso. Un poco de la historia, la auriculoterapia no es una terapia nueva, no es algo que esté pues surgiendo ahorita como algo nuevo. Es muy antiguo, de hecho se utilizaba en la antigua China, en Egipto, en Grecia y en Roma, en la antigua Persia, en la Edad Media pues se utilizó en Europa. Luego se presentaron unas modificaciones, digamos que se modernizó la forma como se utiliza la auriculoterapia, que ahorita les voy a hablar un poco más de eso, y en la China moderna también se utiliza. Lo que ha pasado es que se han modificado un poco los mapas de auriculoterapia y se han unificado criterios de todas las formas en que se presentaban y se unificó para poder tener claridad y que todos habláramos el mismo lenguaje cuando estamos hablando de auriculoterapia. Entonces, esto ha pasado por varios procesos y vamos a nombrar aquí a alguien muy importante que es el doctor Paul Noyer, quien en 1951 se empezó a interesar porque encontraba que ciertos pacientes le llegaban a él con unas cauterizaciones en el pabellón auricular. Y él empezó a preguntar, pero ¿esto de qué se trata? Y los pacientes les decían, es que yo antes tenía ciática, fui a un tratamiento en el cual me cauterizaron la oreja y se me quitó el dolor, ¿sí? Entonces él empezó a averiguar cómo era que esto podía ocurrir y vio que ciertas personas en Europa pues hacían estos tratamientos más de forma como empírica, pero que tenían muy buenos resultados. Pero como él era médico, ¿sí? Y además muy estudioso y muy inclinado a la investigación, empezó a hacer las relaciones de, bueno, pues este sitio donde les cauterizan a varios de mis pacientes y que dicen que se les quita el dolor de la ciática, corresponde más o menos a la quinta vértebra lumbar. Y empezó a hacer un mapa de lo que podría corresponder a la topografía auricular refleja y entonces lo hizo a través del raquis. Esta fue la primera cartografía que hizo Paul Noyer. A esto nosotros entonces le llamamos a Paul Noyer el padre de la auriculoterapia moderna, porque como vimos, pues ya se utilizaba desde la antigüedad, pero él nos vino a enseñar o a explicar y se encargó como de todo ese estudio y la explicación de por qué es que funciona la auriculoterapia. Y por eso lo conocemos así. Teniendo en cuenta que había muchos mapas, ¿sí? Muchos mapas de la oreja, entonces los orientales decían, no, es que en la zona del hígado es esta, y digamos que en Francia tenían otra ubicación para el hígado, y entonces en Egipto otra ubicación. Entre 1985 y 1989 la OMS dijo, bueno, hay que estandarizar y poner una nomenclatura a los puntos auriculares, porque se lleva a cabo en muchas zonas, pero cada uno tiene como su cartografía diferente, ¿sí? Entonces, en 1990 fue que se organizó una reunión en la cual los médicos de Asia, Europa y América estandarizaron los puntos, considerando
tanto las cartografías chinas como las europeas para hablar un mismo lenguaje. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que la oreja es como una pantalla de proyección de reflexoterapia. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos varias zonas de reflexoterapia. Está la oreja, está las manos, está la espalda, están los pies, que son como las más conocidas. Conocemos la reflexoterapia de los pies, de las manos, pero digamos que a mí la que más me gusta, porque tiene un efecto muy rápido y muy contundente, es la auriculoterapia, ¿sí? Pero pues existen otras zonas reflejas. Entonces, le llamamos una somatotopía, es decir, una zona, un área donde el cuerpo, el soma, está representado en su totalidad, ¿sí? De forma integral, coherente y organizada. Lo que hizo Paul Noyer fue empezarnos a explicar dónde estaba cada zona y nos lo explicó también a través de las capas embrionarias. Entonces, podemos decir que en auriculoterapia nosotros podemos dialogar con el organismo a través de la oreja. Es decir, la oreja nos está mostrando que hay zonas que pueden estar congestionadas, que hay zonas de alerta, que hay zonas de dolor y nos permite también el tratamiento. Entonces, por eso decimos que se genera un diálogo con la oreja, porque podemos a través de la observación reconocer, observar que hay alteraciones que pueden ser tratadas también a través de la oreja, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un estímulo, tiene un efecto, digamos que inmediato, ¿sí? Pero no solamente a través de la parte física, también en la parte emocional y en la parte energética. Como les decía, en la Europa moderna, lo que hizo Paul Noyer fue empezar a estudiar y empezar a explicar cómo era que podía la auriculoterapia funcionar. Y entonces él empezó a observar que, recuerdan que les dije que la zona donde encontrar las cauterizaciones correspondía más o menos a la lumbar 5. A partir de ese punto empezó a hacer la gráfica de lo que correspondería como al feto invertido. Si ustedes miran, y si miran una orejita, podríamos como superponer un feto como en posición de nacimiento, ¿cierto? Con la cabecita hacia abajo y obviamente flexionadas sus manitas y sus piecitos. Entonces, esta fue como la primera idea que tuvo Paul Noyer, por eso él nos graficaba como los órganos en la oreja, pero a través de la imagen de este feto invertido, ¿sí? Es una de las fases que más se utilizan cuando se hace tratamiento de auriculoterapia, ¿sí? Entonces, miren orejitas y van a ver que hay una gran similitud entre la oreja y la forma que tiene un feto invertido. Entonces, volviendo al tema de Paul Noyer, él nos propuso que había unas zonas que si bien estaban inervadas y que además pues sabemos que la oreja está muy ricamente inervada, tenemos al trigémino, al plexo cervical, al facial, pero también él observó y empezó a describir que ciertas zonas y también como relacionándola a esos nervios craneales que inervan pues la aurícula, tenían una relación con las fases embrionarias, ¿no? Con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a través de esto empezó también como todo el estudio y toda la explicación que nos da de las fases. Entonces, como recordarles que la región auricular está grandemente inervada, tiene 4 nervios principales que la inervan y está muy ramificada, es decir, que nos puede llevar la información por esos nervios hacia el cerebro y el cerebro se encarga de liberar un estímulo en la zona refleja que corresponda. Entonces, como les decía, lo que hizo Paul Noyer fue explicarnos cuál era cada zona que se correspondía con los órganos y los tejidos del endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Otras relaciones que se tuvieron en cuenta es que los meridianos de acupuntura pasan muy cerca y tienen relaciones, ya sea los canales o los resonadores o los puntos de acupuntura tienen una relación directa o indirecta con la oreja, según si es el canal externo o es el canal interno. Pero si ustedes observan aquí, pues tenemos varios canales que pasan y que están con sus resonadores muy cerquita de la oreja. Entre ellos, pues triple calentador,
el canal de vesícula biliar, que da una doble curvatura en la oreja, el canal de intestino delgado y el canal de estómago. Entonces, ahí también podemos hacer otras relaciones. Aquí les traje lo que son los mapas de la auriculoterapia de los orientales, de los chinos, ¿sí? Entonces ellos grafican también, ¿sí? En común tenemos aquí pues la columna vertebral, ¿sí? Pero se fueron unificando todos esos puntos para hablar un mismo lenguaje. Si observan, tenemos, si nuestro feto invertido tendría la cabecita abajo, en las gráficas de aurículo chinas, pues están órganos que quedan en la cabeza y representaciones también de la cabeza. Está la columna vertebral y están los órganos y tejidos que corresponderían en la parte inferior, pues como está invertido, sería el tórax, estaría pulmones y corazón. En la zona media estaría el estómago y en la parte superior estaría toda la parte digestiva, ¿sí? Por aquí está el útero. Hay un punto muy importante por aquí que es Chen Men, la puerta de la mente, muy utilizado, muy buen punto. Se lo recomiendo porque se lo pongan a la mayoría de los pacientes. Es un excelente punto para manejar la mente. Entonces, con toda esta información, lo que hizo Paul Noyer fue, a través de la explicación de las fases auriculares y trayendo esos otros mapas, como el chino y los otros orientales, empezó a explicarlo a través de los sistemas y a través de los tejidos, ¿no? Del ectodermo, tejido superficial, el tejido medio mesodermo y el tejido profundo, que es el endodermo. Y que cada órgano tiene una representación en cada una de estas fases. Entonces, él nos explica la auriculoterapia de una forma diferente a la que lo explican los orientales, con una correlación más física, anatómica y embriológica. Entonces tenemos la fase 1 y con colores pues los vamos explicando cuáles serían en fase 1 cada una de las subfases que se representan en la oreja, la fase del ectodermo, que es la fase 2, ¿sí? Y están nuevamente pues, representados los órganos, y las del mesodermo, la fase 3. ¿Sí? Hay una cuarta fase que es la parte posterior de la oreja, pero pues digamos que ese es otro nivel. Con todo esto y con tantos resonadores, con tantos puntos de auriculoterapia, lo que se hizo posteriormente, porque es un proceso ya de evolución, fue escribir los 30 puntos maestros, se conocen así como los puntos maestros de Paul Noyer, ¿sí? En los cuales se unificaron criterios. Se dijo, bueno, es que hay un punto maestro de los ojos, ¿sí? Hay un punto maestro olfativo, hay un punto maestro maxilar, hay un punto maestro cerebral, ¿sí? Y fueron describiendo los resonadores o los puntos que más coincidían de las otras cartografías que se venían utilizando. A esto, como les digo, se le llaman los puntos maestros de Paul Noyer. Es el punto de las alergias, punto de riñón, ¿sí? Y son como diferentes formas de abordar la oreja. También lo podemos mirar desde los 5 reinos mutantes. Entonces, desde los 5 reinos mutantes, haciendo una relación con la medicina oriental y también con la sintergética, decimos que hay unos puntos que nos van a representar esos 5 reinos mutantes, y al representarnos los 5 reinos mutantes nos representan todo lo que ellos representan. Es decir, el punto de madera, pues me representa todo el reino mutante de la madera, es decir, sus órganos principales, ¿sí? Que son hígado y vesícula biliar, pero también me permite manejar la emoción de la rabia, que es la que me debilita el reino de la madera y que está representado también pues en ese hígado, ¿sí? Tenemos el punto maestro del agua desde los 5 reinos mutantes, y estos forman un eje que se le llama el eje madera, ¿sí? Tenemos aquí en la parte inferior el punto representante del fuego, el reino mutante del fuego. A la izquierda tenemos el del metal y en el centro la tierra. Como siempre, la tierra en medicina oriental es el centro, ¿sí? Que se correspondería también con el punto 0 de las otras cartografías o también de los puntos maestros de Paul Noyer,
¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer unas intervenciones en los 5 reinos mutantes, pero a través de la oreja, ¿sí? Pero con la visión de la medicina tradicional china y la acupuntura. Entonces decimos, bueno, metal, ¿sí? Es el reino mutante que maneja la emoción de la tristeza, pero que dentro de su Sang Fu o sus órganos principales están pulmón, intestino grueso. Entonces yo puedo hacer un estímulo en mi punto metal y sé que no solamente estoy estimulando una función, estoy estimulando la función de varios tejidos. Como metal también se relaciona con la piel, puedo hacer un estímulo para la piel a través del reino mutante del metal, ¿sí? Asimismo, del reino mutante del agua, riñón y vejiga, el cabello, la parte urinaria, ¿sí? La emoción del miedo, es decir, toda esa relación con los reinos mutantes. El punto tierra, ¿sí? Sus órganos Sang-Fu son estómago y vasopáncreas. Es un punto que me centra, pero que además me sirve para trastornos digestivos. Coincide con el punto cero, pero también está muy cerca al punto de estómago dentro de la fase 1, ¿sí? Entonces, como ven, es como que la oreja me permite hacer ciertas correlaciones y tomar unos puntos que sean coherentes con lo que tiene el paciente, con la sintomatología del paciente, y que además pues me permiten una intervención a distancia, que esto es muy bueno cuando el paciente tiene dolor, ¿cierto? Entonces, si tiene dolor en un brazo y además le va a poner una aguja de acupuntura, le va a hacer un tratamiento que le va a producir más dolor, pues sería más conveniente, o es algo que he visto y que me parece pues muy útil, hacer el manejo de ese dolor, pero a través de la oreja, que no esté manipulando el órgano o el tejido doloroso, ¿sí? Por acá tenemos el reino del fuego, corazón, intestino delgado, ¿sí? La emoción de la alegría o la falta de alegría también. Toda la parte cardiovascular la podemos manejar aquí y la parte emocional también. Y dentro de ellos, dentro de esos 5 reinos mutantes, pues se van generando unos ejes. Aquí tenemos el eje metal, que es fuego-metal, ¿sí? El eje de agua, metal, agua, ¿sí? Entonces ponemos un estímulo en el punto agua y un estímulo en el punto metal y eso me genera un eje metal-agua, ¿sí? Entonces ya ahorita que veamos como todas estas graficaciones, pues podemos entenderlo un poquito mejor. Entonces aquí tenemos como dónde serían los estímulos que podemos colocar para que esos ejes tengan una función, ¿sí? ¿Qué es un eje? Es la unión de 2 puntos. Entonces yo pongo un estímulo en mi punto maestro del agua, del reino mutante del agua, y en mi punto de metal, y estoy haciendo un eje, ¿sí? Podríamos, según la patología y los síntomas del paciente, pasar por tierra y poner un estímulo en tierra, y ya tenemos un eje, ¿sí? En auriculoterapia y sobre todo en sintergética utilizamos mucho las triangulaciones, es decir, colocar 3 puntos que tengan coherencia y sentido con la patología del paciente, o 5 resonadores. Muy rara vez ponemos más de 5 resonadores o 5 puntos. Cuando ustedes ven una oreja, porque ocurre y sabemos que en otros sitios personas que tal vez no son ni profesionales de la salud o que no tienen el conocimiento, ponen 10 o 15 balines o 15 chinchetas en la oreja. Eso es un estímulo muy grande para el sistema, lo que hace es confundirlo, ¿sí? Entonces, entre más sabemos de auriculoterapia, pues menos resonadores vamos a colocar. ¿Por qué? Porque nos volvemos más específicos en la elección de los resonadores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la oreja? Primero, observarla, ¿cierto? Una oreja no debe tener dolor a la palpación. Cuando hay dolor a la palpación, ocurre una cosa que lo llamamos en auriculoterapia, en auriculosintergia, el signo de la mueca. El paciente va a hacer una mueca en signo de dolor porque el punto es doloroso. Cuando un punto es doloroso, cuando es un punto bloqueado, es un punto que está llamando a la intervención del paciente y a la intervención pues, de este resonador. Vamos a buscar los puntos dolorosos espontáneos, los llamamos los puntos centinela. Estos no se deben punturar, sino solamente estimular, y
encontramos que estos son unos puntos de compensación energética de la patología. Las fosas energéticas las miramos y las evaluamos según la zona que me está representando. Generalmente son zonas donde ha quedado una huella o una cicatriz energética, que ya les voy a mostrar en algunas imágenes cómo se correspondería y cómo se vería esto. Entonces, lo primero que hacemos es observar la oreja. La oreja sana pues no debe presentar ni accidentes geográficos, ni telangiectasias, ni colores alterados, ni manchas, ¿sí? La piel debe ser tersa, lisa, ¿sí? Y con su anatomía normal, ¿cierto? Claro, vamos a encontrar pacientes con diferentes anatomías de la oreja, aunque tengan todas sus partes, pero hay orejas que se ven diferentes y eso lo tenemos en cuenta cuando vamos a punturar nuestra oreja. Yo les hablaba de aquellas como cosas que podemos encontrar en las orejas, como estos surcos, ¿sí? Arrugas o son huellas que se van formando por el tiempo, pero también por ciertas patologías. Por ejemplo, esta línea se le conoce como la línea del estrés, pero también es una línea que se relaciona con una alerta de patología cardíaca, ¿sí? Cuando vemos un pliegue como este, que es el pliegue del estrés, así lo conocemos, vamos a pensar también y alertar sobre patologías cardiovasculares, ¿sí? Entonces la oreja nos está hablando a través de estas cosas que vamos a encontrar. Por eso es un signo de alerta, pues un alto riesgo de infarto. Yo he tenido pacientes que han sufrido infartos y tienen ese plieguecito bien marcado, ¿sí? Si llegan a, digamos que no han tenido ninguna patología cardiovascular, es importante realizar como todos los exámenes que se requieran para poder descartar una patología cardíaca. ¿Listo? ¿Qué más observamos? Cambios vasculares, dermatológicos, cambios de pigmentación. Entonces, si bien en esta orejita tenemos unas zonas más claras, hipopigmentadas, y unas zonas más oscuras. Aquí tenemos otra zona de hipopigmentación, aquí en esta zona. Y esto me está hablando de, pues, de una alerta sobre los órganos y tejidos que quedan en esta zona, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vamos a correlacionar con lo que el paciente nos dice. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, que esta zona está más pálida, tendríamos que mirar cómo está su parte digestiva. Acá la parte del útero también está muy hipopigmentada, está más clara. Tendríamos que preguntar cómo está el útero de la paciente o qué antecedentes tiene en el útero, ¿sí? Y esta parte es la parte cerebral, pero también tiene que ver con la nariz. Preguntar si hay rinitis, o preguntar si ha tenido un antecedente, un ACV, ¿sí? Entonces, si bien nosotros hacemos una historia clínica previa, si encontramos estos indicios, estas alertas, debemos interrogar cosas que de pronto el paciente olvidó decirnos o que nosotros no preguntamos, ¿sí? Entonces, todo esto pues me va a indicar qué clase de patología puede tener el paciente, es una indicación. Cuando hay aumento de la vasculatura, pues también me está diciendo que, bueno, ahí hay un éxtasis, hay una congestión neurovegetativa, hay que mirar qué tejidos o qué órganos quedan en la zona para poderlos intervenir. Entonces, si ustedes ven aquí en esta orejita, el punto de Chenmen está más congestionado y aquí hay una vasculatura diferente, que esta sería como la zona lumbar. En este paciente, por ejemplo, es importante revisar si hay dolores lumbares, ¿sí? Si hay una debilidad a nivel lumbar. Los eczemas y las descamaciones no solamente son, bueno, tiene un problema dermatológico. No, nos está hablando de una toxicidad en la zona. En este caso sería mirar qué factores de riesgo tiene de contacto tóxico a través de vías respiratorias, porque está en la zona de pulmón, ¿sí? Y en la zona digestiva. Entonces, ahí nosotros entramos a averiguar qué toxicidad que está expuesta el paciente o la paciente. Si es que por su actividad laboral tiene exposición a tóxicos, si es que de pronto está ingiriendo alimentos contaminados o su zona, la zona donde vive, hay una gran contaminación ambiental y esto está repercutiendo y me lo está mostrando a través de la oreja, ¿sí?
Les decía, la oreja nos está hablando y podemos establecer un diálogo con la oreja. ¿Con qué podemos hacer los estímulos en la oreja? Con bastoncillos de vidrio, podemos hacer masaje en la zona, utilizar agujas de acupuntura, obviamente especiales, ¿sí? Son las de cara y oreja, con semillas, chinchetas, balines o colocando color, cromoterapia. Entonces tenemos ejemplos de semillas de bacaria, semillas de mostaza, balines, son metálicos, chinchetas, agujitas muy pequeñas especiales pues para estos casos de auriculoterapia y agujas de acupuntura. ¿Qué ventajas o qué desventajas tenemos? Bueno, para las agujas de acupuntura, tener en cuenta que son invasivas, que se pueden colocar en el consultorio, pero obviamente las tenemos que quitar antes de que el paciente se vaya, ¿cierto? Parece obvio, pero hay que recordarlo. En cambio, si yo le pongo una chincheta, esa puede ir con el paciente, se llama semipermanente. Los balines se los dejamos a los pacientes y las semillas, ¿sí? Ellos se pueden estimular durante varios días teniéndolos pues en la oreja, eso sí los dejamos como tratamiento complementario. Y la cromoterapia, entonces saber que hay zonas que resaltan más con ciertos colores y que estos son los que debemos utilizar para nuestra terapia, ya sea con láser color o con filtros color, como estos. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, la van dejando en el chat y vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizamos la auriculoterapia en la práctica clínica. Entonces, ejemplo, aquí les traje algunos gráficos y algunos casos en los cuales utilizamos la auriculoterapia. Como les decía, la auriculoterapia es excelente para el manejo del dolor. Yo creo que el 90% de los casos que yo utilizo auriculoterapia es para el manejo del dolor, aunque es más conocida que se utiliza para bajar de peso, pero porque en ciertos sitios de estética y de, digamos que también como sitios no tan de profesionales de la salud lo utilizan, y bueno, también profesionales de la salud, para bajar de peso porque tienen un buen resultado. Eso sí, pues hay que individualizar al paciente, no es aprenderse, estos 5 puntos son los de bajar de peso y ya para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una correlación clínica. No todos los casos de sobrepeso y de obesidad tienen la misma causa, pero si nosotros logramos identificar emocionalmente, físicamente, anatómicamente, cuáles son esos factores que llevan al paciente al sobrepeso, pues podemos colocar los estímulos adecuados, ¿sí? Pero, como les digo, en manejo del dolor es súper bueno. Entonces, ejemplo, aquí si hay un problema de lumbago ciática, vamos a punturar o a dejar el estímulo en la zona correspondiente a la lumbar 5, ¿cierto? Pero, pues aquí pues nosotros tenemos que hacer nuestra correlación si hay alguna otra zona de dolor. Generalmente cuando hay dolor lumbar, hay dolor cervical, entonces también es importante evaluar las cervicales cómo están y si requieren intervención, pues se pone también su resonador. Es importante también manejarlo con el punto maestro cerebral, que me ayuda a manejar el tema del dolor, y también en fase 3 podemos poner el punto correspondiente reflejo a la zona lumbar. Claro, hay que observar y tratar la causa. También me podría yo ir por los 5 elementos y yo digo, bueno, el dolor lumbar, ¿cuál es el origen? Si está en la vértebra o si está en el hueso, como origen, me iría con un punto de agua, ¿sí? Pero si el dolor tiene que ver más con músculos y tendones, me iría con puntos de el reino de la madera y del reino de la tierra, ¿sí? Que son los que me manejan estos tejidos. Y voy complementando con los puntos que elegí como puntos locales, que serían los de la zona lumbar, ¿sí? Y maestro cerebral. Bueno, aquí les traje un ejemplo de un estudiante que fue a la práctica de auriculoterapia el año pasado. Y resulta que él llegó, si ven ustedes aquí, tiene su tapabocas, que llegó súper congestionado, venía fuera de Bogotá, súper congestionado, con mocos, súper inquieto porque no podía respirar. Entonces, dentro de la práctica, obviamente le hicimos el tratamiento, le pusimos el punto maestro de las alergias,
punto de pulmón, el punto de la nariz y un punto extra de alergias, ¿sí? Y se hizo el estímulo, si ustedes alcanzan a observar ahí, lo que tiene o lo que pusimos fueron semillas. Con un estímulo de aproximadamente 5 minutos, ya él se pudo quitar su tapabocas, ya pudo respirar mejor, dijo, me siento súper bien, ay, esto sí funciona. Entonces lo traigo porque es como que a veces nosotros como médicos, como profesionales de la salud, podemos evidenciar en nosotros mismos cómo es que las cosas sí funcionan, que no es como desde la teoría y desde el ofrecerle al paciente algo que no sabemos si funciona o no, sino que yo ya lo experimenté, sí me quitó el dolor, o sí me quitó la alergia, o sí puedo respirar mejor, o sí mejoré en la parte digestiva, bajé de peso con auriculoterapia y puedo decir que esto sí funciona. Este fue otro estudiante que ya quería bajar de peso, entonces pusimos el punto cero, el punto central, punto maestro cerebral, el punto del hambre y el punto de Chenmen porque tenía ansiedad por comer, ¿sí? Entonces, son como los protocolos que vamos estableciendo para estos manejos. Si ustedes se dan cuenta, aquí pusimos 4 estímulos. Bueno, estos no se los mostré dentro de los balines, porque estos son realmente balines, pero arriba ya tienen un brillantico, los llamamos tipo joya, pues para las señoras son mucho más bonitos, más elegantes, ¿cierto? Pero igual tienen el mismo estímulo que es el del balín que va debajo de la joya. Y digamos que no tiene micropores, sino que tiene un elástico transparente que lo hace mucho más estético. Entonces, fíjense, aquí hicimos 4 estímulos, aquí tiene 1, 2, 3 y 4, ¿sí? No me pasé de los 5 estímulos. Y eran como unos ejemplos, pero tenemos también otro ejemplo que lo tenemos en un video que les hemos preparado, si lo tenemos listo por ahí, Ángela, mientras yo reviso si tenemos alguna pregunta. ¿Y dónde estamos? Aquí. Bueno, inicialmente tenía varios dolores, incluyendo los cólicos menstruales que cada mes son muy duros, de una intensidad severa. El día de hoy iniciaron los cólicos y adicional a eso la zona lumbar. También tengo dolor y en las manos, especialmente en el lado derecho. Por esa razón el día de hoy hice una auriculoterapia. Estos fueron los puntos en los cuales me trabajaron y posterior a la colocación de los puntos el dolor mejoró inmediatamente. El cólico se dio totalmente, el dolor lumbar y el dolor en ambas manos. Bueno, este es un ejemplo de lo que la auriculoterapia puede hacer, manejo de cólicos menstruales, manejo del dolor de articulaciones, de tendones y de músculos, y obviamente la parte ginecobstétrica. Bueno, voy a mirar aquí si hay preguntas. Contraindicaciones. Bueno, ¿qué podemos tener como contraindicaciones? Obviamente en pacientes que estén embarazadas no podemos poner puntos de útero, ¿sí? Ni puntos hormonales, ¿sí? Pero digamos que somos profesionales de la salud, eso lo conocemos nosotros, como que no, eso no podría ser un estímulo adecuado para las pacientes. No contraindicaciones absolutas, pero relativas. Por ejemplo, un paciente diabético, yo no le pondría chincheta porque es invasiva, le pondría balín o le pondría semillas, ¿sí? Esas serían como las contraindicaciones. Un paciente anticoagulado no le pongo una chincheta, no le pongo agujas en la oreja, le pongo balines o chinchetas, ¿sí? Pero son contraindicaciones relativas. ¿Listo, doctor Leonardo? Si le aclaramos la pregunta ahí. Sí, señora, quedó muy claro, gracias.
Listo. ¿Hay alguna diferencia en el orden de colocar los puntos? No. Lo importante es que sepas elegir los puntos y que tengan una coherencia entre lo que estás colocando. Entonces tú puedes decir, no, yo voy a hacer el protocolo con los puntos de Paul Noyer. Entonces yo voy y elijo de los 30 puntos maestros, elijo mis resonadores. O puedes decir, no, este paciente le va mejor con acupuntura, voy a coger de los puntos de los 5 reinos mutantes y estimulo todo el reino mutante porque hay varios tejidos y órganos y la emoción está discordante. Entonces me sirve estimular todo el reino mutante o hacer un eje. ¿Sí? Entonces digamos que el orden no tendría tanta importancia como la coherencia. ¿Sí? ¿Por qué pongo estos resonadores? Es que es un paciente con una alergia terrible. Punto maestro de alergia. ¿Dónde está la alergia? Si está en la nariz, pues lo complemento con un punto de nariz. Si lo quiero complementar con un punto de medicina china, pongo el punto metal. ¿Sí? Pero no, la alergia es también en la piel. Pues pongo el punto maestro de la piel. ¿Sí? Entonces vamos complementando. Vamos haciendo como nuestras relaciones y mirando qué es lo que necesita el paciente. Es decir, nosotros aquí también individualizamos al paciente. También pueden encontrar como mapas fijos que les dicen, para bajar de peso son estos 5 resonadores o estos 10 resonadores. ¿Sí? No tienen que elegirlos todos. Si nosotros hacemos una adecuada historia clínica, pues vamos a elegir los resonadores que corresponden con la patología del paciente. Que si es un dolor, pues cuál es la zona del dolor, qué está afectado, qué está influyendo en el dolor y vamos sumando punticos. ¿Listo? Listo, doctora Paola. Ana María nos pregunta, para pacientes con espondilitis anquilosante, dolor intenso en caderas, ¿qué puntos puedo usar? Entonces, miramos primero los puntos de la zona del dolor. Entonces, como veíamos, hay una zona refleja que sería, pues, vamos y ubicamos el pie, la cadera o la zona donde tenga el paciente el dolor, si es un hombro, si es un codo, ¿sí? Pero miro también qué parte me inerva esta zona. Entonces me voy también a la zona de la columna vertebral y pongo un resonador. En este caso yo pondría un punto lumbar. Y si miramos, y si hay evidencia de que además por la emoción y por antecedentes tenga que ver con el reino mutante de la madera, pondremos un punto del reino mutante de la madera. ¿Sí? Que se van complementando los resonadores. ¿Los puntos se deben colocar en ambas orejas? No, siempre se debe ir rotando. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué no lo ponemos en las 2 orejas? Porque es un sobreestímulo al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, como que si te hablan 10 personas al tiempo, tú como que no vas a entender cuál es la información que realmente debes responder, ¿sí? Se utiliza colocar los resonadores en una oreja y en la siguiente consulta los ponemos en la otra oreja. ¿Cuánto tiempo pueden durar los resonadores? Depende de la calidad de los balines o de las semillas que yo elija. Hay unos que son más baratos, pero el pegante les dura 2-3 días. Hay unos que son un poquito más costosos, aunque pues esta es una terapia realmente que no invertimos tanto dinero en los implementos. Es una terapia, podríamos decir que es rentable, porque no invertimos tanto en insumos. Pero son de mejor calidad los pegantes o los microporos. Entonces, esto me va a permitir que el estímulo le dure más al paciente. ¿Cuántos balines? ¿Cuántos o es cuándo? ¿Cuándo usamos cada uno? Bueno, como les decía, balín y semilla son externos, entonces los podemos utilizar en todos los pacientes. Las chinchetas les recomendaría que no las colocaran ni en pacientes anticoagulados ni pacientes diabéticos. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado y les va a quedar un morado en la oreja, ¿cierto? O por el riesgo de infección. Pero en el resto, balino o semilla estaría bien como estímulo. ¿Cuánto tiempo debe tener los puntos y cada cuánto hay que cambiarlos? Entonces, aproximadamente duran 8 días, depende del cuidado del paciente, qué tanto sude, qué tanto sea digamos que qué tanto cuidado tenga el paciente con sus resonadores, pero normalmente duran 8 días o más. Así llegan los pacientes a los 20 días, casi al mes, con sus punticos ahí todavía porque se los han cuidado muy bien,
pero es variable, ¿sí? Es muy variable. Pacientes con neuropatías en dorso de las manos, ¿qué puntos se deben colocar y por cuánto tiempo? Debemos ubicar la zona lumbar donde sale el nervio que va a la zona del dolor y la zona local, ¿cierto? Entonces, si es en las manos, la zona refleja de las manos, ¿sí? Se puede utilizar. Y obviamente hay que mirar la emoción del paciente, cómo reacciona, eso a qué está asociado, ese dolor a qué está asociado, ¿sí? ¿Cuáles son las causas emocionales de ese dolor? Porque tenemos puntos emocionales, también tenemos unos puntos hormonales que son buenísimos, puntos de tiroides, puntos de TSH, puntos de ACTH, tenemos puntos, pues digamos que para diferentes patologías. Entonces, los podemos ir mirando no solo punto local, sino cuál es la emoción del paciente en ese momento. No es que está viviendo esta patología o este dolor con mucha tristeza. Bueno, pongo puntos de tristeza, pongo maestro cerebral para que me equilibre también todas esas emociones. No es que está demasiado irritable, demasiado agresivo. Pongo punto de Darwin o punto de la agresividad, punto de la ira, ¿sí? Asociado también pues, a los puntos de dolor. Chen-men es un punto que estimula la energía del organismo. No, Chen-men es un punto de la mente, el punto de la mente, la puerta de la mente. Lo que nos ayuda, este punto, es a calmar la mente. Los pacientes que están con esa obsesión, este es el concepto de la medicina oriental, ¿no? El Chen es la mente, el espíritu, también como la parte que nos hace coordinar y hacer las cosas como humanos. Entonces el Chen, y en especial pues en este momento Chen-men como punto resonador, lo que va a hacer es calmar la mente, ¿sí? Entonces, para los pacientes que vienen obsesionados, con estrés, que son la mayoría de nuestros pacientes, Chen-men les va muy bien. Les confieso aquí que yo casi al 90% de mis pacientes a los cuales les hago auriculoterapia les pongo Chen-men. Es un punto que al 99% de los pacientes les duele. Entonces, es un punto bloqueado, porque somos una sociedad bastante obsesionada y bastante preocupada por todo, ¿no? Que si llegamos tarde a la cita, que si pagamos las cosas a tiempo, que si nos va a alcanzar el tiempo para todo. Entonces, esto hace que sea útil Chen-men. ¿En dónde se pueden? Pues hay unos sitios donde venden los productos, las agujas de acupuntura, y ahí venden las chinchetas, los balines, y que sean de buena calidad. O sea, yo no les sugiero que los compren por internet, tipo, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, esas compras que se hacen por internet que vienen de China, porque normalmente ellos traen un pegante y un micro de no tan buena calidad que se les cae muy rápido a los pacientes. De hecho, si ustedes los dejan por fuera, los sobrecitos, con el tiempo se les van despegando y no les van a servir. Nos pregunta aquí Carlos, ¿la lateralidad de los hallazgos en la oreja tiene algo en biodescodificación? Sí. Recuerda, pues, nosotros lo asociamos más desde medicina tradicional china, también tenemos unas lateralidades, ¿sí? Que no siempre coincide con la biodescodificación, pero en medicina tradicional china y en sintergética nosotros tomamos como que todo lo que sea en el lado derecho va a tener que ver con mis relaciones con lo masculino o con mis temas por solucionar con el masculino, y el lado izquierdo con lo femenino, ¿sí? Pero sí tienen una relación, claro. ¿Las chinchetas qué ventaja tienen frente a los balines o a las semillas? Nos pregunta aquí Jorge. La ventaja es que va el estímulo permanente, ¿sí? Porque ya la aguja está dentro de la oreja, atraviesa la piel y me está haciendo el estímulo directo en el resonador. Si ponemos una chincheta o un balín, pero el paciente no hace la presión, simplemente es adorno. El balín o la chincheta actúa por las veces que se presione o se haga el estímulo en la oreja. Entonces hay que precisárselo al paciente, porque a veces llegan los pacientes y les dice, bueno, ¿y si se hizo el estímulo en la oreja, apretó los punticos? No, yo pensé que ya estaban haciendo. Pues no hacen el efecto por fuera, ¿cierto? No va a hacer la presión suficiente del microporio, hay que presionarlos. Mientras que la chincheta
ella va adentro y ya me está haciendo el estímulo justo en el resonador de forma interna, ¿sí? Esa sería la ventaja. Duele un poquito más, sí. ¿Qué ocurre con los pacientes y los balines y las chinchetas? Igual en la noche, al quedar presionados sobre la almohada, hacen su estímulo. Entonces, digamos que no es tampoco perdido porque siempre va a haber un estímulo de presión. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces, digamos que esta es como la introducción. Si el tema les llama la atención, si el tema les pareció interesante, invitarlos a nuestro próximo curso de auriculoterapia, en el cual vamos a integrar, como les dije, auriculoterapia, auriculosintergia, de parte de la sintergética, los 5 elementos de la medicina tradicional china y aprender a hacer estas correlaciones para aplicarlo en la práctica profesional. Las inscripciones están abiertas. Si ustedes miran ahí en el chat, ya nos dejaron el link por si quieren más información o por si quieren revisarla, también está en la página de la Unipaes toda la información. Si ya, digamos que tenían dudas, pero ahora sí se quieren inscribir, ahí está el link. Las clases se pueden ver grabadas, sí, las clases quedan grabadas. Tenemos unas clases que son teóricas, que están virtuales, y tenemos una práctica clínica en la cual pues podemos hacer como todas esas intervenciones y hacer correcciones de la técnica, ¿sí? Sería pues, hacemos la práctica como les mostré ahí. Algunas de las fotos son de la práctica clínica que hicimos en el curso anterior, ¿sí? Entonces, invitados todos, si les interesa el tema, los esperamos en nuestro próximo curso de auriculoterapia en la Unipaes. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o vamos cerrando.